Le podemos decir al Señor: henos aquí, Dios, envíanos. Queremos estar en tu presencia, Señor, pero también queremos hacer tu voluntad. Le podemos cantar juntos a Dios esto: heme aquí, yo iré, Señor. Heme aquí, yo iré, Señor. Envíame a mí, que dispuesto estoy. Llevaré tu gloria a las naciones. Heme aquí, heme aquí, yo iré, Señor. Heme aquí, yo iré, Señor. Envíame a mí, que dispuesto estoy. Llevaré tu gloria a las naciones. Levante su voz y dígale: heme aquí, yo iré, Señor. Heme aquí, yo iré, Señor. Envíame a mí, que dispuesto estoy. Llevaré tu gloria a las naciones. Llevaremos su gloria a las naciones, Señor. Todo lugar, Dios, donde haya necesidad de Jesús. Oh, envíanos, Dios. Que corra tu gloria por las naciones, Jesús. Si puede levantar sus manos a Dios en este momento y haga una oración de intercesión por las naciones. Y una vez más dile: heme aquí, Señor. Heme aquí, yo iré, Señor. Heme aquí, yo iré, Señor. Envíame a mí, que dispuesto estoy. Llevaré tu gloria a las naciones. Heme aquí, yo iré, Señor. Heme aquí, yo iré, Señor. Envíame a mí, que dispuesto estoy. Llevaré tu gloria a las naciones. Una vez más, heme aquí, Señor. Heme aquí, yo iré. Vamos, dígale a Jesús eso. Señor. Yo iré, Señor. Heme aquí, Aquí estamos, yo Rey. iré, Señor. Envíanos. Envíame a mí, Póngase para Él, que dispuesto para su estoy. gloria. Y llevaré tu gloria a las naciones.
escucha en los labios de grandes multitudes, es un canto de gratitud hacia el que nos brinda de su amor eterno y nos ha traído perdón. Únete a los miles que lo están cantando, cantan de su gran salvación. Cantamos: Cristo es el Señor de las naciones, Cristo es el Señor del universo. Cada lengua, tribu y cada pueblo en sus rodillas declarará que Señor Cristo, Cristo, Jesucristo, Jesucristo, Cristo, Cristo, el Señor, Cristo, 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 Jesucristo, Jesucristo, Cristo, Cristo. el Señor. Que todas las naciones se proclaman Jesús. Se oyen las naciones, hay un canto nuevo que se está cantando hoy. Se escucha en los labios de grandes multitudes, es un canto de gratitud hacia el que nos brindan de su amor eterno y nos ha traído perdón. Únete a los miles que lo están cantando, cantan de su gran salvación. Cantamos: Cristo es el Señor de las naciones, Cristo es el Señor del universo. Cada lengua, tribu y cada pueblo en sus rodillas declarará que Señor, Cristo, Cristo, Jesucristo, Jesucristo, Cristo, Cristo, el Señor, Cristo, Cristo, Jesucristo, Jesucristo, Cristo, Cristo. el Señor. Y esta semana de misiones queremos decir que Jesucristo es el único Rey de Reyes y Señor de Señores. Queremos que todas las naciones lo proclamen, queremos que todas las naciones doblen sus rodillas y confiesen que Él es el Señor. Por eso vamos a hacer algo y usted va a repetir después de mí estas frases que vamos a decir. ¿Listo? Allí vamos. Antioquia será para Cristo. Antioquia será para Cristo. Colombia será para Cristo. Colombia será para Cristo. Latinoamérica será para Cristo. Latinoamérica será para Cristo. Y el mundo será para Cristo. Cristo, Cristo, Jesucristo, Jesucristo, Cristo, Cristo, el Señor. Cristo, Cristo, Jesucristo, Jesucristo, Cristo, Cristo. el Señor. Muy buenas tardes para todos, qué bendición poder alabar el nombre del Señor, aunque sea por este medio, pero qué rico es poder sentir que estamos unidos en el Espíritu y damos gracias al Señor por su amor y por su fidelidad y también por su provisión. Padre, en el nombre de Jesús te adoramos, te exaltamos y te damos gracias, Padre, porque tú has provisto en nuestra casa, Señor, porque siempre has tenido misericordia. Gracias, Señor, por aquellas personas que van a donar, a diezmar, a ofrendar, Señor. Gracias porque eres tú el que multiplica, Señor, el que trae al 100 por 1. Muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Recuerda que si vas a donar o a dar tus diezmos, ofrendas, puedes escanear nuestro código QR que está en la pantalla y no olvides enviar el comprobante al correo contabilidad@templobelen.org. También te tengo buenas noticias y es que la Fundación Eslabón a través de la Escuela de Música ha abierto nuevos cursos. Hay clases de piano, guitarra, bajo, batería, vientos y técnica vocal. Si te quieres inscribir solo debes ingresar a nuestra página y allí encontrarás toda la información.
Espero que no pierda esta oportunidad y con nosotros nuestro pastor Isaí. Bendiciones. Un saludo para todos nuestros hermanos de Templo Belén. Es un gusto poder compartir con ustedes este espacio, un espacio donde podemos crecer en la palabra de Dios. Y vamos a continuar con nuestro texto de la primera carta a los Corintios, aún tocando temas desafiantes para la vida práctica y que a veces tenemos como preguntas en nuestra difícil situación de seres humanos cuando nos relacionamos con otros. La palabra del Señor toca todos los temas habidos y por haber. Pero antes de iniciar en este proceso, sea en la mañana, tarde o noche, a la hora que lo estés viendo, que hemos notado que ustedes escogen el momento oportuno para ver la enseñanza de la palabra. Y les felicito porque eso quiere decir que les interesa. Algunos no lo ven en el horario de la emisión, no hay problema. Comparta con sus amigos, amigas, con otros creyentes para que puedan ser edificados en la palabra. También les estamos invitando a que nos acompañen, por supuesto, no a los que están en otros lugares del mundo, aunque si vienen a nuestra ciudad son bienvenidos, pero aquellos que están lejos no lo podrán hacer, mientras los que están acá en la ciudad de Medellín les invitamos porque la presencialidad ya nos está conectando de manera más cercana. Pero vamos a hacer nuestra oración misionera en este día y vamos a orar por Ucrania de nuevo. Luego estaremos orando en otros días por otras naciones que también están en conflicto. Pero hay un clamor importante que se está haciendo en estos días y no solamente lo están haciendo los creyentes, lo están haciendo los no creyentes. Pero de manera poderosa me llama la atención la exclamación y el grito que está unificando a los ucranianos. Hay un grito, hay un clamor, empezando por el presidente. Y es, por favor, clamamos para que cierren los cielos. ¿A qué se refiere esto de los cielos? ¿Por qué son tan importantes los cielos? Dice la palabra del Señor que a la iglesia Dios le entregó la autoridad, que todo lo que atemos en los cielos será atado en la tierra. Como es en los cielos, así será en la tierra. ¿Quién es el único que puede cerrar los cielos? Ahora, estamos aquí haciendo una comparación, pero que nos hace reflexionar. Básicamente, cuando dice el presidente de Ucrania que, por favor, Naciones Unidas, cierren los cielos, quiere decir que de una u otra manera haya un control para que los aviones rusos no puedan hacer lo que hacen cuando están en una guerra. Y eso tal vez implicaría que haya otra fuerza de aviones impidiendo que en ese cielo de Ucrania puedan hacer algo de guerra. En otro sentido, que haya una autoridad tan grande que los cielos no puedan ser utilizados para dañar. Pero realmente, ¿quién es el único que puede cerrar los cielos? Pues los aviones de guerra podrían cerrar parcialmente. Pero también aquí hay involucrados unos asuntos netamente espirituales. O preguntaríamos también, ¿quién puede abrir los cielos? ¿Pueden los intercesores, o sea nosotros, hacer la diferencia en los cielos? Creo que ha quedado claro. Vamos a orar y vamos a interceder. Porque más que la protección del cielo físico con aviones de guerra, porque al fin y al cabo, para que esto ocurra, se presionaría a otros aviones que serían derribados por aviones enemigos. Y estos otros también tienen pilotos y también tienen familias. De tal manera que la operación del hombre para cerrar o abrir los cielos nunca será suficiente. Pero cuando es el Dios de dioses y Señor de señores, pues mucho se puede hacer. Y nosotros como hijos de Dios estamos conectados con el Creador. Padre que estás en los cielos, por favor, haz algo en el nombre de Cristo Jesús. Intercedemos nosotros los creyentes porque podemos al orar hacer la diferencia en los cielos para que la tierra sea tocada. Oh Señor, esto es una guerra espiritual. El ladrón no viene sino para matar, robar, hurtar y destruir, pero
Tu Hijo Jesucristo vino para traer vida y vida en abundancia. Así que nos levantamos en autoridad para interceder y cumplir con el ministerio de la oración, Señor, clamando por esta región del mundo, clamando por los ucranianos, clamando por los rusos, clamando por los bielorrusos, clamando por Polonia, por Rumania, por Lituania, por otros países alrededor, Bielorrusia, tan afectados, Señor, como cada uno de estos sectores o países del mundo. Allí hay tribus, naciones, distintos pueblos, Señor. Ten misericordia, lo pedimos como iglesia, haciendo o echando mano, haciendo eco de lo que dice tu palabra. La autoridad nos ha sido entregada. Y en el nombre de Cristo Jesús clamamos, porque tú eres el único quien tiene control de cielo y tierra. Abres y cierras los cielos. Ahora te pedimos que nuestro corazón esté abierto a recibir de parte tuya, oh Dios, bendición a través de tu palabra, y que podamos encontrar razones de peso para tener el mejor comportamiento, permitir la transformación y que hagamos la diferencia en medio de un mundo necesitado. Glorifícate, oh Dios, en Cristo Jesús. Amén. Amén. Una de las situaciones más complejas que ocurren en cualquier lugar de la tierra y entre los seres humanos, se dan simplemente en la relación entre los esposos. El ser humano, cuando se enamora, pues quiere comprometerse de una u otra forma a través de muchos ritos, no necesariamente o solamente entre los cristianos. Las parejas se unen y de esta relación surgen más seres humanos. A eso le hemos llamado familia en cualquier cultura. Hay un sentido de estar juntos, de caminar juntos, de proteger a los hijos, protegerse mutuamente los cónyuges. Así debería ser todo. Sin embargo, hemos descubierto a través de lo empírico, o sea, a través de la observación y en todas las culturas, que los seres humanos tienen conflictos que llevan aún a ellos a la misma guerra. Pero eso no empieza cuando hay armas, cuando un pueblo invade otro. Eso empieza mucho más en el círculo primario básico de la sociedad, la familia. Y son las relaciones entre hombre y mujer. Algún día, por cualquier razón, y repito, bajo cualquier cultura, hay una formalización de una unión, sea como sea. Pero tristemente se llega a veces en un momento donde esa formalización se quiere romper. Y de eso queremos hablar en este día según la instrucción que nos da la palabra. Y leeremos en el capítulo 7 de Primera Carta a los Corintios, versículos 10 al 16. Dice así la palabra: no obstante, para los que ya están casados, tengo un mandato que no proviene de mí, sino del Señor. La esposa no debe dejar a su marido, pero si lo deja, que no se case de nuevo, o bien que se reconcilie con él. Y el marido no debe dejar a su esposa. Ahora, me dirigiré al resto de ustedes, aunque no tengo un mandato directo del Señor. Si un hombre cristiano está casado con una mujer que no es creyente y ella está dispuesta a seguir viviendo con él, no debe abandonarla. Y si una mujer cristiana tiene un esposo que no es creyente y él está dispuesto a seguir viviendo con ella, no debe abandonarlo. Pues la esposa cristiana da santidad a su matrimonio y el esposo cristiano da santidad al suyo. De otro modo, sus hijos no serían santos, pero ahora son santos. En cambio, si el esposo o la esposa que no es creyente insiste en irse, dejen que se vaya. En esos casos, el cónyuge cristiano ya no está ligado al otro, porque Dios los ha llamado a ustedes a vivir en paz. ¿Acaso ustedes, esposas, no se dan cuenta de que sus maridos podrían ser salvos a causa de ustedes? ¿Y ustedes, esposos, no se dan cuenta de que sus esposas podrían ser salvas a causa de ustedes? Padre, es tu palabra, y como siempre con suma urgencia la necesitamos. Guíanos y dirígenos a través de ella. Y más cuando tocamos este tema que hoy nos inquieta, como siempre ha sido, puesto que está escrito en tu palabra. Glorifícate en Cristo Jesús.
Amén. Cónyuges, hombre y mujer que se unen en un compromiso pensando en un futuro y pensando en una familia con los hijos. Los hijos traen gozo, alegría, bienestar al hogar. Por supuesto que se deben de recrear las mejores condiciones donde haya responsabilidad y compromiso para proteger a una nueva generación. Pero el conflicto empieza entre los cónyuges, papá y mamá. Empiezan a tener conflictos y deben tener la suficiente madurez para poder resolverlos. De eso habla este pasaje. El núcleo principal de la sociedad es la familia. Y ya de por sí es bastante preocupante que aún las legislaciones, y peor aún, por lo menos la legislación de un país, es algo que se estudia, se analiza y tiene unas sanciones si no se cumple. Pero más allá de esto, que se está permitiendo en la misma legislación, se está permitiendo que el compromiso del matrimonio, del hogar, se destruya, se acabe, se está facilitando. Ya está sucediendo en cuanto al pensamiento cultural y una aceptación desde los pensamientos individualistas del ser humano. Esto no es asunto de poca monta. De hecho, cuando tocamos el tema desde la perspectiva de la responsabilidad, del compromiso y el tratar de mantener el vínculo del matrimonio entre los cónyuges, muchos critican porque hasta se insinúa que se está destruyendo el derecho humano a decidir qué hacer con su propia vida. Bueno, hay muchas cosas que podríamos decir de esto, pero para entrar en materia, sí podemos por lo menos hacernos una pregunta. ¿Cómo vamos a apelar al derecho humano de que la persona es libre y pueda hacer lo que quiera con su cuerpo? Sabiendo que si se unió en una relación fue porque precisamente por ese derecho de tomar una decisión personal, de unirse con alguien, ahora simplemente lo quiere destruir y romper. Pues digámoslo de esta manera. Entonces, ¿dónde queda el compromiso, la palabra y la ilusión que generó en otra persona? Quiere decir entonces que simplemente yo trataré a los demás de acuerdo al criterio personal, individualista, egoísta, hasta cuando yo quiera y lo desee. Entonces, ¿por qué no apelo a mi responsabilidad personal para no ilusionar y no comprometerme formalmente en una relación cuando pienso algún día terminarla? Esto es tan serio que desde hace 2000 años la palabra de Dios nos habla del pasaje. Es importante entonces que entendamos el contexto. El tema acá responde a una pregunta o a una inquietud que había en la iglesia en Corinto y que Pablo, por supuesto, está queriendo resolver. El tema es cuando un cónyuge quiere dejar a otro y romper el vínculo. Los judíos en esa época podían repudiar a su mujer, pero lo podían hacer los hombres, no las mujeres. Los gentiles, que es el caso que aquí nos reúne en este pasaje estudiado, los gentiles lo hacían con mucha frecuencia. Por supuesto que los judíos ya también querían abandonar a sus esposas y ni siquiera lo hacían a través del repudio, que era algo reglamentado. Lo hacían y no repudiaban porque al repudiar tenían que cumplir con unos deberes con aquella mujer que querían dejar. Entonces cuando la dejaban simplemente, que era lo que hacían normalmente los gentiles, los judíos copiaban esto y como no había un repudio oficial, no había unos deberes oficiales que cumplir ante la ley. Entonces esto era como un juego, esto entre los judíos. Entre los gentiles se dan nuevos casos, recordando que esta es la iglesia de los Corintios, donde había judíos, pero también había gentiles. Entonces, muchos querían dejar a su cónyuge, pero entre los gentiles era permitido, tanto en hombres como en mujeres. En otras palabras, la iglesia de los Corintios, y muchos de ellos judíos, y ya el pueblo naciente, la iglesia de Dios nueva en esa ocasión, tenía que verse enfrentada a unos temas que generaban inquietud y había distintos puntos de vista. Uno entre los judíos que eran creyentes y otro entre los gentiles que también eran creyentes y que ahora estaban reunidos en una iglesia como la de Corinto. La razón por la que la gente se quiere separar y se quería separar, pues encontramos, y no vamos a analizar ese pasaje hoy, pero Jesús tocó también el tema,
que muchos simplemente querían cambiar por cambiar. Su razón: estoy aburrido, no quiero más, quiero cambiar, quiero experimentar con otra persona. Entonces se vuelve una relación muy seria, donde llegan nuevos seres humanos que necesitan una formación. Y recordamos que el ser humano aprende por imitación. Entonces, al crecer en medio de la inseguridad, de una relación irresponsable, donde se abandona por cualquier cosa, las personas que empiezan a crecer y a aprender en la vida, lo primero que tienen como seguro y claro es: si no me gusta, yo tengo una alternativa, fácilmente dejo las cosas. Algunos dirán: oiga, están exagerando, pero realmente así es. Si nosotros somos coherentes y decimos que la vida del ser humano es importante y tenemos leyes cuando se sanciona a alguien que mata a otro, porque proteger la vida es importante, no estaríamos haciendo tantas cosas absurdas que hoy se están permitiendo en todas las culturas y civilizaciones. De hecho, todo empieza precisamente con esto de irrespetar el vínculo del matrimonio. Porque si hay seguridad en esta unión, los hijos siempre verán coherencia y solidez, consistencia y seguridad en un entorno social, donde verán las personas que se aman, se quieren y son capaces de caminar juntos. Cuando no se permite esto, pues se traslada simplemente esta problemática a otros espacios de una sociedad. Pero bien, sin embargo, quedamos con muchos cuestionamientos. Este pasaje responde a una pregunta, y es: ¿qué pasa cuando las personas se quieren dejar? Pero no responde a la pregunta, que esa sí es muy actual: bueno, ¿y si se dejaron o si nos dejamos, qué hay del nuevo matrimonio? Eso se pregunta, bueno, mucha gente ya no le importa, ni se pregunta eso. No, si yo me separo, yo ya voy a buscar a otro, casado o no casado. Pero, ¿qué sucede cuando ya somos creyentes? O cuando uno de los dos cónyuges es creyente. Entonces, aquí básicamente se va a tocar dos tipos de relación. Pero antes debemos de entender la separación que hay con lo que ya tratamos en otra ocasión, los pasajes anteriores. Porque este texto inicia diciendo: no obstante, para los que ya están casados. Quiere decir que la vida de casado y la vida de soltero, porque antes estaba hablando acerca de ya la problemática, el manejo de lo sexual, pero ¿qué sucede cuando las personas son solteras? Es un caso los solteros, los que no están casados, pero los casados tenemos otras circunstancias y otra situación. No es lo mismo la vida de soltero que la vida de casado. Y no me refiero simplemente porque hay unos deberes y hay unos compromisos, sino porque no se puede vivir la vida de casado como si fuéramos solteros. Porque muchos hoy, claro, se casan ante un juez, se casan en una ceremonia religiosa, adquieren un compromiso social, pero sus prácticas y su condición de existencia no es social, por lo menos en lo que se refiere a la persona con que vive, al cónyuge, sino que se quiere vivir como se vivía antes en la soltería. Eso que quede bastante claro. Pero aquí empezamos a notar entonces la respuesta o el tema de dejarse bajo dos posibilidades de relaciones. La primera de ellas, para los casados creyentes, y es muy importante entender esto para no malinterpretar el pasaje. Y a estos voy a anunciar qué es lo que encontramos, pero lo vamos a explicar brevemente. Encontramos para los casados creyentes que existe un matrimonio, y por supuesto, aunque sean creyentes, existirán conflictos, y ante esos conflictos que se generen, se ofrece solución. Y eso va a estar claro, lo vamos a explicar. En otras palabras, cuando hablamos acá, no podemos confundir otro tipo de relación, como es entre no creyentes, o cuando un creyente está unido a un no creyente. Aquí, en este primer caso, se está hablando a los que son creyentes. Primero, categóricamente, la palabra de Dios anuncia, hombre, si son creyentes, eso quiere decir que creen en Dios y creen en la palabra y creen en el diseño de Dios.
Entonces, para un creyente no debe existir la posibilidad de la separación. Ahora, son dos creyentes. Un no creyente, pues debe pensar, solito él, hombre, yo me caso para no separarme. Y si está unido a un creyente también, pues son dos que piensan lo mismo. Entonces, claramente, la separación es algo que se debe evitar a toda costa. Pues si son creyentes, entonces, al creer en la palabra, el diseño de Dios, también vamos a tener suficientes recursos de qué hacer y cómo convivir. ¿Qué es el hogar? ¿Qué es el matrimonio? Por eso en nuestra iglesia, en Templo Belén, tenemos un curso, Casados y Muy Felices, porque hoy casi que las personas creen que todos son felices hasta que se casan. Eso no es así. Ese es un paradigma equivocado. Ese es un invento, es una mentira. Ay, pero pastor, es que en la experiencia yo conozco que muchos se casan y les va mal. Ahora, ¿cómo se casaron y por qué se casaron? ¿Qué tan conscientes eran a qué se enfrentaban? Además, eran creyentes, creen en Dios, en su diseño y siguen la instrucción de Dios para evitar todas las crisis, o por lo menos cuando lleguen los conflictos, porque no todos los conflictos se pueden evitar, sepan qué hacer y cómo resolver. Por supuesto que no. Entonces, aquí en el pasaje que ya leímos, se ofrece claramente que existe definitivamente una forma. Cuando llegue el conflicto, dice, no obstante, para los que ya están casados, tengo un mandato que no proviene de mí, sino del Señor. La esposa no debe dejar a su marido, pero si lo deja, que no se case de nuevo o bien que se reconcilie con él. Entonces, claramente encontramos que si hay alguna circunstancia, alguna situación donde no pueden convivir siendo los dos creyentes, pues hombre, se separan. Listo. No debe ser, pero se permite. Sin embargo, quédense como están. ¿Por qué? Porque hay otra forma y hay una alternativa, hay una solución. ¿Cuál es la solución? El ministerio de la reconciliación. Puede haber reconciliación. Bueno, algunos dicen, pastor, pero es que usted no sabe lo que es convivir con una persona que me hace la vida imposible. Bueno, hay muchas preguntas que yo haría. Por ejemplo, ¿por qué razón una pareja de creyentes, si son creyentes plenos, están pensando en separarse? Y si ya están hasta acá, que no se quieren ni ver, ¿qué es lo que han hecho? No uno solo, los dos. Y se han sentado a pensar, ¿qué es lo que me ha pasado? Y esto no solamente aplica, diría yo, al matrimonio, aunque el caso aquí es el matrimonio, sino que aplica a muchas relaciones entre creyentes. ¿Por qué los creyentes de hoy quieren romper fácilmente el vínculo de amigos, de amistad, de compromiso, de iglesia, de trabajo, y fácilmente quieren abandonar? El creyente tiene muchos recursos dados por Dios para que cuando llegue el conflicto, y va a llegar, haya oportunidad de solucionar. El ministerio de la palabra de Dios, del Espíritu Santo, nos ha dado herramientas para corregir, enmendar, cambiar, trabajar por solucionar. Ahora, si llegan algunos y me dicen, pastor, es que yo me siento en esta relación como obligado. Entonces, si usted se siente obligado, ¿por qué se casó? Es que no lo pensó bien. Eso fue tu responsabilidad. Ahora, estamos hablando de los creyentes. El creyente que se casa se debe casar muy consciente en la palabra, en oración, conociendo a la persona y haciendo lo que conviene, como dice la Escritura. También, además, podríamos pensar, si yo soy creyente y cuando tengo conflicto con mi cónyuge, con mi esposa, yo debo empezar a meditar. Bueno, Señor, tu palabra me dice que tú me examinas. Examina, oh Dios, mi corazón. Y empiezo a reconocer mis defectos y mis problemas. Y cuando yo reconozco mis defectos, me arrepiento, busco ayuda en la palabra, en el poder de Dios, con creyentes, con la iglesia, con mis pastores. Entonces yo ya tengo oportunidades de mostrar otra faceta distinta a aquella que mi cónyuge ya está hasta la coronilla. ¿Por qué? Eso demostraría, hombre, hay cambios, hay posibilidades. Por supuesto, estamos hablando cuando nosotros somos creyentes. Podemos reconocer esos defectos, podemos reconocer esos errores y podemos hacer algo para corregirlos. Entonces, repito de nuevo, en este caso, Pablo es muy claro.
hay un matrimonio entre creyentes, van a venir conflictos, es inevitable, pero hay una solución. Arrepentimiento, reconocer los errores, consejería, la oración. Pero todo esto nos lleva a ser capaces de reconciliarnos. Gracias a Dios conozco casos de parejas creyentes que llegaron a tal punto en el conflicto que tuvieron que separarse, pero se quedaron así por un tiempo, trabajaron en todas estas cosas y encontraron la solución y volvieron a estar juntos. Eso sí, solucionando asuntos, porque algunos demasiado rápido se vuelven a unir. Ahora, no estoy diciendo que toda la solución siempre requiere de una separación, por lo menos por un tiempo, pero cuando se llega a eso, porque se puede trabajar en enmendar errores, buscar consejería estando juntos. Pero si se llegan a separar, se quedan como están, trabajan, hacen el esfuerzo, buscan consejería y existe el famoso, poderoso y real ministerio de la reconciliación. Y para mí es un gozo ver a parejas que han podido superar eso y ahora son inmensamente felices. Y empiezan a vivir como una segunda luna de miel. Pero rápidamente, porque el tiempo no nos permite ahondar más, pero miramos el otro caso que aparece acá. Y es para aquellos que son casados en un compromiso formal, pero el uno es creyente y el otro no es creyente. Entonces aparece un matrimonio, se unieron y también aparece el conflicto. Recordemos que el conflicto es inherente a la raza humana. Hay conflicto, hay problemas, hay dificultades, pero aquí, antes que una solución, que también la hay, pero hay una oportunidad. ¿Y por qué lo planteamos en términos de oportunidad? Para distinguir de la primera relación que era entre dos creyentes. Porque los creyentes en medio del conflicto quieren separarse muchas veces. Y aquí encontramos a un creyente y un no creyente que en medio del conflicto se quieren separar. Entonces mire cómo va el consejo de Pablo. Pablo empieza advirtiendo: oiga, esto lo digo yo, pero no por mandato del Señor. Entonces algunos dicen, bueno, entonces esto no es obligación. No. Lo que está diciendo Pablo aquí es sencillamente, mire, el caso de el matrimonio y la separación y aún el divorcio, aunque Pablo no lo toca acá, perdón, no el divorcio, sino el nuevo matrimonio. Entonces, el caso del matrimonio entre aquellos que son creyentes y se quieren separar, se quieren divorciar, Jesús lo trató claramente. Pero el caso entre un creyente y un no creyente, Jesús no lo trató. ¿Por qué no lo trató? Bueno, hay posibles respuestas. Uno, Jesús está hablando a los judíos y los judíos hablaban de repudio y no era tan sencillo el asunto. Y Jesús, como eran judíos, se concibe entonces la idea que estaba tratando de dos creyentes en lo que era la ley, la Torá, el judaísmo y Dios. Entonces, era el caso de creyentes. No era normal que un judío se casara con un no judío. Entonces, Jesús no trató ese tema. Pero en este caso, que ahora había judíos y había gentiles, y por muchas razones y circunstancias que los gentiles tenían, era mucho más probable encontrar que uno se convirtió, el otro no, y los matrimonios eran de otra índole, era otra cultura. Entonces la iglesia nueva se encontraba entre un caso que no estaba tratado por el Señor Jesús. Entonces Pablo empieza a hablar, y el hecho que diga en concesión lo digo y como consejo, no quiere decir que entonces era una opinión simplemente de Pablo y no de la Biblia. No, porque Dios a Pablo también le revelaba. ¿Qué nos dice entonces Pablo? En primer lugar, el consejo viene de Pablo y es autoritativo de parte de Dios, pero no fue de Jesús directamente. Ya explicamos por qué. Y ante todo empieza diciendo, hombre, aquí introducimos un concepto. Las relaciones no deben ser por obligación. No debe ser por obligación. Porque utiliza la palabra consentimiento para poder seguir o no. Debe haber consentimiento. Pero empieza a tratar al creyente con un poquitico más de conciencia, porque al que más se le da, más se le demanda. Y al no creyente, porque como no conoce, entonces hay que entender su situación. Pero el creyente se supone que debe tener más madurez, debe ver la vida desde una óptica más espiritual y poder de una u otra manera comprender y manejar la situación de manera sabia. Entonces, no es por obligación que van a seguir juntos. Y
siempre el creyente, sobre todo el creyente, debe pensar en una posibilidad. El poder del Evangelio en forma de testimonio, esto es, cuando uno es transformado por Dios, empieza uno a mostrar facetas de la vida muy bonitas y hermosas, obradas por el Espíritu Santo, por el poder transformador de la palabra. Y esto genera una gran posibilidad de mostrarle al cónyuge que algo bueno hay en nosotros. De tal manera que poco a poco, cuando se continúan juntos por consentimiento de aquel que no es creyente, y que el creyente dice, bueno, como mi cónyuge no me quiere dejar, aunque tenemos conflicto, yo como creyente voy a seguir con esta persona. Y por el testimonio, por el Evangelio, por su santidad, puede llegar a tocar a este otro no creyente de tal forma y manera que le bendice, le ayuda, y entonces pueden llegar ahora a convertirse en una relación de dos creyentes unidos por el Señor. El punto es, los asuntos de fe no deben ser por obligación, por eso el que no es creyente decide si continúa o no en la relación. Pero el que es creyente, porque tiene más conciencia, dice, hombre, yo voy a tratar. Ahora, ¿cómo medimos qué es consentimiento? Porque me hace acordar de los vallenatos. Consentimiento. ¿Qué es eso? Ahora estamos hablando del consentir. Me refiero a que yo admito, yo quiero, yo deseo, yo doy mi aprobación para continuar en esta relación. Porque en la práctica sé de muchos no creyentes, por ejemplo, un hombre está casado con una muy buena mujer, es creyente, sabe que le va a ser fiel, sabe que tiene buen testimonio, que es una persona agradable, que es, bueno, tiene muchas cualidades personales, y además de las personales, como es creyente, pues es capaz de hacer muchas cosas que solo los creyentes podemos hacer por el poder de Dios. Entonces este hombre dice, hombre, ¿yo cómo me voy a separar de esta belleza? No, mejor dicho, pierdo mucho. Pero quiere vivir de otra manera que no honra esta relación. Entonces pensaría yo, y esto también lo dejo al juzgamiento de ustedes, que no es solamente decir, oye, mujer, quiero seguir contigo, sino que sus hechos, ahora, no se va a comportar como un cristiano, no va a hacer muchas cosas de los cristianos, pero tampoco va a deshonrar y va con sus hechos a decir, ¿sabe qué? Es que yo no quiero estar con usted, quiero estar con otros. Me parece a mí que esa persona, al comportarse de esa forma, donde hiere, destruye, daña, deshonra y prefiere estar con otras relaciones, en algún punto esa persona estaría diciendo, no quiero vivir contigo. Ya es un asunto de criterio de la persona creyente donde diga, bueno, me parece que tu comportamiento, y no estamos hablando solamente de conflictos y puntos de vista de opinión, sino algo que realmente demuestra que la persona no desea estar con el cónyuge cristiano. Creo que en ese caso el cristiano, según Pablo, tendría la oportunidad de decir, puesto que tú no consientes y no quieres vivir conmigo, pues yo no tengo por qué vivir y continuar en una relación por obligación. Entonces, en la cotidianidad debe haber una expresión mutua y clara donde hay una aceptación de seguir juntos, aunque no tengan la misma fe. Y debe haber una demostración fehaciente. Pero, como cualquiera que sea, ya sea que el creyente con el no creyente se separen o vivan juntos, a paz nos llamó el Señor. Muchos dicen que a paz nos llamó el Señor quiere decir que si se separa se puede volver a casar. Realmente eso, el pasaje no nos da para decir eso. Y esa es una buena pregunta que todos se hacen. Pero por lo menos en este caso, yo creo que lo que quiere decir Pablo es, vivir en paz es, un creyente con un no creyente pueden vivir en paz si consienten y si tienen unas buenas maneras de vivir. Y si en alguna forma no consiente el no creyente y se separan, pues vivan en paz. Esto es lo que quiere decir. Algunos opinan que la persona nunca se debe volver a casar. Otros dicen que vivir en paz quiere decir que se puede volver a casar. ¿Quiere decir eso este pasaje? Pues lastimosamente muchos estarán preguntando, uy, el pastor tocó ese tema, ya me va a decir si yo me separo me puedo volver a casar o no.
Este pasaje por lo menos no responde a esa pregunta, porque ya empezamos a entender por el análisis que hace Pablo de las circunstancias de los dos casos, el creyente con el creyente con el no creyente, él está respondiendo esa una pregunta: ¿se deben dejar, abandonar o separarse los que están casados? Ya sean creyentes los dos o creyente uno y un no creyente unido, ¿se deben separar? Pues lo que está diciendo Pablo es uno, y claramente, porque este pasaje no está hablando del nuevo matrimonio, está hablando solo de la separación. Está diciendo, hombre, el matrimonio, sean creyentes o no, es muy importante. Y creo que eso tiene que ver con el diseño de Dios. ¿Por qué? Porque inclusive los que no creen en Dios, no son ateos o lo que sea, ya se saben demasiado que cuando las personas se aman, cuando se ilusionan, cuando pretenden tener un proyecto de vida juntos, y que alguno de los dos dice me voy y quedan hijos, eso va a causar heridas. Eso genera inseguridad, incertidumbre. No debería de suceder eso. Es el diseño de Dios, es protección. Hasta los mismos animales caminan, el macho y la hembra, y con su manada. La unión, eso da mucha estabilidad. Pues a mí me preocupa mucho que algunos menoscaben el matrimonio. De hecho, mire, el conflicto que hay entre Rusia y Ucrania. El uno dice que, hombre, Ucrania quiere entrar a la OTAN. Ahora, ¿por qué esas alianzas? Las alianzas y este país, Ucrania, pues claro, busca una alianza acá y el otro no quiere que la tenga. ¿Por qué? Cuestión de fidelidades y cuestión de conveniencias, cuestión de protección, cuestión de seguridad hacia el futuro. Ahora lo que es Finlandia, Suecia, Dinamarca, Noruega, todos estos países, Rusia les dice, bueno, ¿ustedes qué van a decir? ¿Van a permitir que estos ucranianos tengan alianza con la Comunidad Europea? ¿Van a permitir que entren a la Organización del Tratado del Atlántico Norte? ¿Por qué dicen eso? Porque si ustedes le permiten a ellos o los impulsan a eso, ustedes se vuelven un conflicto para nosotros los rusos en el futuro. En otras palabras, todas las razas humanas, en medio de sus expresiones de país, políticas y económicas, hacen y firman tratados para cumplirlos y no para abandonarlos. Si eso lo hacemos por cosas de negociaciones, bueno, de todo lo que usted se imagina, lo que implica una relación, una alianza y firmar unos documentos para tener tratados, eso lo hace todo el mundo. ¿De dónde sale esa idea? ¿Y por qué todos se ponen así como con miedo cuando se rompen las fidelidades? Todo eso viene de algo sencillo, el diseño de Dios. Y todo empieza no entre las fronteras o las Naciones Unidas o los tratados que se firmen en yo no sé dónde. Todo empieza cuando un hombre y una mujer se unen. Si se rompe ese espacio, se está generando incertidumbre. Entonces, Pablo categóricamente está diciendo, es mejor estar juntos que separarse. Pero cuando ya lo tienen que hacer, si son creyentes, tienen oportunidad, tienen soluciones claras, tienen herramientas claras, la palabra de Dios. Ahora, si es un creyente con un no creyente, el no creyente no tiene fe y la fe no puede ser por obligación. Pero entonces puede haber una concesión porque hay la gran posibilidad. Un creyente tiene bendición, tiene unción, tiene muchas cosas que pueden tocar y alcanzar al no creyente para que tenga un encuentro con Jesucristo y entonces ahora podamos llegar a ser una relación de dos creyentes. Eso es lo que Pablo está diciendo. Entonces, concluimos. Es importante decir que el carácter del matrimonio es de permanencia, seriedad y garantía del diseño de Dios en el matrimonio para proteger la familia y a una sociedad. Seguridad, firmeza y confianza. Aparece la gran herramienta de la reconciliación para los creyentes en caso de desacuerdo. Porque está registrado en la Escritura, porque es la Biblia la que nos enseña, la que nos ilustra y nos permite esta solución. Para matrimonios entre creyentes y no creyentes, entonces aparece el Evangelio como testimonio para santificar, para bendecir y dar entonces una gran oportunidad. Debemos proteger el matrimonio. Y en caso de separación, y aquí quiero ser muy claro y concluyo con esta esta experiencia. En una ocasión, alguien me llama y me dice, pastor,
Tengo el caso de 2 jóvenes, ya estudiantes de universidad, pero ellos están muy mal. Y yo, ¿qué pasó? No son cristianos, pero quieren hablar con usted. ¿Usted estaría dispuesto a hablar? Y yo dije, pues por supuesto, puedo servir en lo que pueda, lo puedo hacer. Y vienen y hablan conmigo. ¿Y cuál era el caso? 2 jóvenes, adultos, universitarios, hermanos, estaban muy confundidos y tristes, abrumados, porque sus padres se habían separado. Entonces, algunos me decían, bueno, pastor, hable con ellos para que acepten el divorcio de los padres. Y cuando hablé con ellos, no hice eso. Lo tengo que confesar aquí. Yo les dije, yo no les voy a ayudar a que acepten el divorcio de sus padres. No acepten el divorcio de sus padres. Entonces, alguno de ustedes dirá, pastor, ¿entonces qué? ¿Cómo así? Los padres tienen su vida propia. ¿Cómo así que los hijos no lo pueden aceptar? No, no deben aceptar el divorcio. Pueden comprender por qué se separaron. Son 2 cosas distintas. Si sus padres se querían matar o se estaban destruyendo y todo era un conflicto, pues llega un punto en que se tienen que separar. Pero si se separan, los hijos deben comprender. Hombre, se querían matar. No, peleaban a toda hora. ¿Por qué hago la diferencia entre comprender por qué se separaron y aceptar el divorcio? Quiero ser claro y sencillo. Estos jóvenes les aconsejé y les dije, mire, entiendan por qué se separaron sus padres. Entiéndanlo para que cuando ustedes se casen, ustedes ya saben que si hacen lo mismo de los padres, insultarse, pelear, van a llegar a un punto en que se van a querer separar. Entonces van a evitar, van a prever una posible separación. Segundo, si ustedes aceptan el divorcio de sus padres, no es comprender la separación, sino aceptar el divorcio, cuando tengan un conflicto en el día que se casen, inmediatamente, inclusive antes de casarse, ya estarán pensando, si esto no funciona, me divorcio. ¿Entendemos la gran diferencia? Tratemos de cerrarle la puerta a las separaciones, porque desprotege a los cónyuges, a la familia y a una sociedad. Padre que estás en los cielos. Por eso en el día de hoy concluimos orando simplemente por la familia. Ayúdanos a caminar juntos. Ayúdanos a bendecir. Ayúdanos a tocar las vidas. Ayúdanos, Señor, a ser responsables. Si somos creyentes, oh Dios, y tenemos conflictos y los vamos a tener, vamos a solucionar. Ministerio de la reconciliación, buscar consejería, estudiar en tu palabra, reconocer los errores, arrepentirnos y pedir perdón o perdonar. Todas esas herramientas facilitan para que no se tenga que dañar la relación. Y si hay un creyente con un no creyente, pues que procuren vivir en paz y de una u otra manera compartir hasta que el evangelio resplandezca de tal forma que aquel que esté en obscuridad pueda ver. Y si les toca separarse, pues entonces que lo hagan en paz. Y en esos casos extremos, Señor, que entendamos que a veces las personas no pueden convivir. Sin embargo, no verlo como una respuesta, sino como tristemente una concesión, Señor amado. Eso sí, cuando lo hagan, comprenderemos entonces y analizaremos qué fue lo que les llevó a esa decisión para que nosotros evitemos ese tipo de circunstancias que puedan dañar y deteriorar la relación. Gracias, oh Dios. Caminamos contigo y en bendición. Para tu honra y gloria, bendición del hogar, de la familia, de la pareja, Señor, y para bendición de muchos en Cristo Jesús. Amén. Que la paz y la gracia de nuestro Señor Jesucristo les acompañe. Nos escucharemos y veremos en una próxima ocasión. Bendiciones para todos.